Con la aprobación de la Ley 17.514 en el año 2002, el Estado comenzó a trabajar sobre un problema muy grave, la violencia doméstica. A partir de 2005, desde el gobierno se comenzaron a desplegar acciones para dar respuesta a una problemática muchas veces invisible. Actualmente existen centros de información, atención, tratamiento y rehabilitación. Nosotros tenemos una ley que en el 2002 fue aprobada, con mucha dificultad, pero en definitiva fue aprobada a instancias, a impulsos de la sociedad civil, que ha permitido tener claros parámetros por donde tienen que ir las acciones en términos de la violencia, ¿no? Que se trata de la prevención, se trata de la promoción, de la atención en crisis, y se trata de la rehabilitación o reinserción de las víctimas. Eso da una gama bastante importante en la definición del problema y hace a que los distintos organismos, a partir de esa ley, tengamos que definir con mayor precisión el alcance de nuestra intervención. En el Instituto Nacional de las Mujeres del MIDES tenemos un departamento de violencia basada en género que tiene como uno de sus principales objetivos el desarrollo de una política pública para atender lo que tiene que ver con el grave problema de la violencia doméstica y de la violencia basada en género, ¿verdad?, hacia las mujeres. En el 2005 contábamos desde el instituto con un único servicio de estas características situado en Montevideo. Contamos ahora en la actualidad con 13 servicios en distintos departamentos del Uruguay, donde ofrecemos una atención especializada, psicosocial y de asesoramiento legal a mujeres que sufren situaciones de violencia. Yo creo que gracias a la acción del movimiento de mujeres, fundamentalmente, el Estado hoy lo toma también sobre sus hombros y hay una cantidad de políticas públicas, políticas sociales, no específicamente en el tema de la violencia, que de alguna manera están ayudando a que las mujeres puedan romper relaciones de violencia. Creo que la tarjeta de alimentación, las asignaciones especiales, privilegiando y focalizando en las mujeres, cierta política de vivienda, teniendo también focalizadas a las mujeres de condición más vulnerable. Que muchas veces las mujeres perpetúan su vínculo con el agresor porque no tienen alternativas para poder, por ejemplo, tener una casa donde vivir y poder separarse. Entonces venimos desarrollando desde el año 2009, en convenio con el Ministerio de Vivienda, un programa de soluciones habitacionales para mujeres que están en procesos de salida de su situación de violencia. El objetivo sería erradicar la violencia doméstica. Pensamos que es una cosa que no debería suceder, pero lamentablemente sucede y por eso la ANEP toma acciones directas. En 2009, ANEP elabora un protocolo para trabajar en situaciones de violencia doméstica. Tras la consulta y aportes docentes, se realiza la versión final y en 2011 se distribuye e implementa en todos los centros educativos. Este protocolo se aborda a partir del año 2009, entre otras razones por la necesidad que había en los centros educativos de tener una herramienta con algunas pautas consensadas y acordadas de cómo intervenir frente a estas situaciones. Se ha visto que cada vez son más las situaciones de violencia doméstica que llegan a los centros educativos a través del relato de los muchachos a docentes o técnicos de su confianza, o a través de la detección de indicadores en estos muchachos de que está ocurriendo una situación así. Que la atención principal en la enseñanza es la prevención y la promoción del buen trato. Pero también, por supuesto, que tenemos las primeras etapas de la atención, entre ellos la detección. En cuanto a la atención y a muy grandes rasgos, podemos señalar como un dato interesante que más o menos hay una media de 3 casos por centro que se han detectado en este último año. Somos los segundos en la detección de situaciones de maltrato, abuso, abandono de niños, niñas y adolescentes. La capacitación en violencia doméstica es un tema que se arranca desde hace ya unos cuantos años en el Ministerio del Interior, pero decimos nosotros que recién a partir del año 2005, 2006, se ingresa en la currícula de formación como algo permanente. Para esto estamos trabajando con la Escuela Nacional de Policía y estamos pensando para el año próximo el diseño de una plataforma en la plataforma virtual que inauguró la Escuela Nacional de Policía, incluir un curso de violencia doméstica que pueda tener una llegada más masiva a nivel del país.
el volumen de trabajo que representa para la policía las situaciones de violencia doméstica es muy importante. Y eso hace también a los recursos que podamos destinar en función de la incidencia de este problema en la sociedad uruguaya. Lo que se ha logrado, digamos, desde aquel momento hasta ahora, hay equipos de referencia en 44 de las 47 instituciones que forman el Sistema Nacional Integrado de Salud. En este momento hay 93 equipos, o sea, el hecho de que haya más equipos que instituciones tiene que ver con que hay instituciones que son muy extensas territorialmente. Ha habido un fuerte desarrollo de trabajo intersectorial, tanto con el Ministerio del Interior, como con el INAU, como con el Instituto Nacional de las Mujeres, como Consejo Nacional Consultivo y como CIPIAB, junto con el equipo País de Naciones Unidas, nos presentamos al Fondo Fiduciario de Lucha contra la Violencia de Género. De las 2.572 propuestas que se presentaron a nivel mundial, Uruguay ganó. Y esta propuesta justamente tiene 4 áreas estratégicas para trabajar y para abordar el tema de violencia doméstica en Uruguay. En primer lugar, lo que tiene que ver con una adecuación de la legislación vigente en materia de prevención, sanción y rehabilitación de los casos de violencia doméstica. En segundo lugar, el tema de sistemas de información. En tercer lugar, mejorar el modelo integral y además la implementación territorial de la política pública. Y por último, hay que trabajar mucho a nivel del cambio comportamental en la sociedad. Entonces hay que trabajar muchísimo en todos los niveles para sensibilizar, y porque es un cambio cultural y justamente lleva muchos años poder concientizar y cambiar la perspectiva sobre esta temática.